Buenas tardes, yo soy Mario Gómez y tenemos aquí un sermón que se llama La fuerza de Sansón. Sansón fue durante la época de los jueces y la época de los jueces comienza después de Josué y la conquista de la tierra prometida y termina con el último juez que fue Samuel y con el comienzo de los reyes de Israel, el primer de ellos que fue el rey Saúl. Y la época de los jueces se puede concluir con esta escritura en Jueces capítulo 21, versículo 25. Y aquí dice: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y aquí dice de que la gente hacía lo que le parecía mejor. Es porque Dios, Jehová, no era rey en los corazones de los israelitas. Es lo mismo como hoy. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto pecado? Es porque Cristo no es rey en los corazones de los hombres. Y por eso se da estos sucesos. Vamos a Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. Aquí dice: una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos, porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás a un hijo. Cuídate de no beber vino ninguno, otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás luz a un niño. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareno, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a liberar a Israel del poder de los filisteos. Y aquí vemos de que el ángel se le aparece a la mamá de Sansón y le dice de que su hijo, él va a comenzar la liberación de Israel de los filisteos. Esto ha de haber sido 20 años antes desde que Sansón llegó a ser juez, porque él tenía que haber sido mínimo unos 20 años. Entonces ellos estaban en medio de esta tribulación. Y en esta época Israel estaba bien desordenado. Si uno pone las escrituras juntas, uno se va a dar cuenta de que Sansón fue juez en Israel en la misma época en que Elí fue juez en Israel. Vamos a Samuel capítulo 3, primera Samuel capítulo 3, versículo 1. Aquí dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. El juez que fue el verdadero sucesor de Sansón fue Samuel. Y cuando Sansón muere, es durante la misma época que muere Elí. Y el arca de la alianza es capturado por los filisteos. El nieto de Elí le pusieron de nombre Icabod, que significa la gloria de Dios se fue de Israel. Pero entendamos que Sansón comienza la liberación y el que completó este trabajo fue Samuel. Vamos a Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 al 4. Y aquí dice: el arca permaneció en Kiriatar y Yarín durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Pero Samuel les dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astaret.
y dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Y también en la misma época en que está pasando esto, Buz y Ruth están celebrando el nacimiento de su nieto Isaí, quien iba a ser el padre del futuro rey David. Y durante la época del rey David era una época de oro para Israel. Dios está orquestando la salvación de su pueblo Israel. Dios siempre está orquestando la salvación de las naciones. Vamos al punto número 1, que es la providencia de Dios. Vamos a Jueces, capítulo 13, versículo 3 al 5. Aquí dice: pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ninguno u otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz a un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareno, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del pueblo de los filisteos. Ahora aquí dice de que él va a ser un nazareno, y en hebreo nazareno significa ser apartado para Dios. Ahora en Números capítulo 6 nos dice las ordenanzas de un nazareno. Un nazareno no toma vino, uvas, no toca a los muertos, no les pueden pasar navaja por su cabeza, por su cabello. Los hombres y mujeres pueden ser nazarenos. El primer nazareno en la historia es la madre de Sansón. Y uno puede ser nazareno por días o semanas o meses, pero en Sansón vemos el primer nazareno perpetuo, o sea, por vida. Y después de Sansón vemos a Juan el Bautista. Ahora vamos a Jueces capítulo 13, versículo 24 al 25. Y aquí dice: la mujer dio luz a un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Y aquí dice de que la madre le puso por nombre Sansón. Ahora Sansón significa el sol. ¿Y por qué el sol? Porque el sol tipifica esperanza y tipifica luz. Porque en esta época Israel estaba en las tinieblas. En otras palabras, Sansón iba a ser el sol, la luz, la esperanza de Israel. Dios siempre está orquestando la salvación de las naciones. Vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 26. 26 al 27. Y aquí dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios quiere que lo busquemos. Tanto como en esa época como en hoy, Dios quiere la salvación de las almas de todos los hombres. Y aquí vamos a terminar nuestra primera parte de este sermón, la fuerza de Sansón. Vamos a continuar con la segunda parte de la fuerza de Sansón.